10 de noviembre del 2014, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos a tu programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Galo Chiriboga, el fiscal general del Estado. La sentencia de la Corte Nacional en el caso de las ejecuciones extrajudiciales efectuadas por miembros del GIR en la farmacia Fibeca de la Alborada en Guayaquil. Condena a autores materiales, perdón a encubridores, el principal acusado ausente. ¿Está cerrado el caso? También Juan Pablo Albán, abogado de las Dolores. La sentencia de la Corte Nacional que determina indemnizaciones y disculpas del Estado, ¿cierra el caso para ellas? La Corte Nacional de Justicia dictó sentencia en el caso de las ejecuciones extrajudiciales efectuadas por un grupo de policías en la farmacia Fibeca de la Alborada en Guayaquil. Este es un caso muy importante en la historia judicial ecuatoriana. Es el primero de los que fueron investigados por la Comisión de la Verdad sobre violaciones a derechos humanos que llega a sentencia. Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Muy buenos días. De los 4 sentenciados como autores materiales del delito y condenados a 16 años de prisión, ¿cuántos están detenidos y cuántos están prófugos? Están detenidos los 4 autores materiales, están prófugos, me parece que 4, y uno de ellos, el que comandaba todo el operativo, el ahora coronel González, está en los Estados Unidos. Sobre este último punto, la Fiscalía ha tenido ya varias reuniones con el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en Ecuador para que Estados Unidos facilite la extradición de este ciudadano y pueda ser juzgado, ¿no? Pero ¿cuál es la situación de él? ¿Él tiene visa de residente en Estados Unidos? ¿Está como refugiado? ¿Está bajo vigilancia policial? ¿La orden de detención está en firme para que según el tratado de extradición pueda ser extraditado? ¿Cuál es la situación jurídica? La orden de detención de él está en firme desde hace mucho tiempo atrás, es decir, una vez de que se iniciaron, hubo el auto de llamamiento a juicio, a él se le suspendió el proceso porque no se puede juzgar en ausencia. Pero la orden de detención de esta persona está en firme desde esa decisión judicial, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, no cabe que él rinda sus declaraciones allá, él tiene que ser simplemente detenido y extraditado. Claro, porque está llamado a que se presente al juicio, ¿no? Que ese fue el auto de llamamiento a juicio y él tiene la obligación jurídica de presentarse. Y los estados en donde están estas personas tienen la obligación jurídica de entregarlo o juzgarlo en su país. Eso es una decisión que Ecuador lo hacemos. Cuando Ecuador niega la extradición de algún ciudadano ecuatoriano, adquiere la obligación jurídica de juzgarlo en nuestro país. Y eso es lo que hacemos cuando no autorizamos por disposición constitucional la extradición de un ciudadano ecuatoriano. Pero aquí quiero que haya claridad. Es decir, nosotros no autorizamos la extradición de un ecuatoriano que está en el país hacia el exterior. Eso no implica en modo alguno que un ecuatoriano que está fuera del país pueda ser extraditado hacia el Ecuador. Ahora, hubo 4 condenados como encubridores, pero como ese delito ha sido borrado del Código Integral Penal, no cumplirán ninguna pena. ¿No se estableció si hubo cómplices? En realidad, nosotros tenemos una tesis diferente a lo que algunos jueces consideran. Es decir, las características del encubrimiento, no del encubrimiento, sino de la coautoría, estaban definidas cuando esa figura penal era parte de las actividades de las personas en un delito determinado. Esas mismas actividades están hoy previstas en el nuevo Código Penal. Desde nuestro punto de vista, jurídicamente, el tipo penal no... Los verbos rectores de ese tipo penal estaban vigentes antes y ahora con otra denominación. Sin embargo, esa tesis no ha triunfado lamentablemente en 2 audiencias que ya hemos tenido en la Corte, pero bueno, eso... ¿Pero usted considera que sí están vigentes actualmente? La Fiscalía considera que sí. Nosotros pensamos que esas actividades que hoy se definen como delitos contra la administración de justicia eran actividades que antes se las aplicaba al encubridor, ¿no? Ahora, de acuerdo a las pruebas presentadas por Fiscalía, las ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas por los integrantes del Grupo de Intervención y Rescate GIR, al mando del mayor de policía Eduardo González, cuando iban a detener a uno de los más buscados. Ya en camino para atrapar al más buscado se desviaron a la farmacia
porque el mayor González vio que asaltaban la farmacia e irrumpieron para detener un delito flagrante. Pero en la sentencia se determina que fue un asesinato con alevosía y ensañamiento, aumentando deliberadamente el dolor del ofendido, imposibilitándolo para defenderse. ¿Cuál fue la pericia que determinó que hubo ejecución y no una refriega entre policías y asaltantes? Como usted recordará, Alfredo, el año pasado solicitamos una asistencia penal internacional a Venezuela, hicimos una reconstrucción de los hechos, me parece que en enero de este año, y ahí se pudo establecer sobre las versiones que habían rendido los hoy acusados, la ubicación en la escena del crimen. Y logramos, a través de esta pericia internacional y el peritaje que elaboraron los venezolanos, que estas personas fueron ejecutadas en el piso, incluso algunos a boca de jarro, como llamamos nosotros. Por otro lado, se evidenció que la famosa historia de la búsqueda del marino era una historia falsa. Es más, el coronel González, el momento de la operación, dice: voy a verificar la ubicación del marinero, y en vez de irse a un punto que habían acordado encontrarse con todas las patrullas, él se adelanta a la Fiveca y, oh sorpresa, encuentra, sin ser parte oficial de policía, sin ser miembro de la policía judicial, tiene la capacidad de recordar que ese carro blanco que está circulando ahí, con las placas que él también claramente las recordaban, lo sigue. Él se parquea frente a la farmacia Fiveca y ahí se produce el asalto. Es decir, esas coincidencias en la vida real no se dan. Y se evidenció que para justificar este asesinato en la categoría de ejecución extrajudicial, se implantaron en la escena del crimen, primero se borraron huellas, segundo, se puso 2 granadas de alto poder explosivo y una ametralladora afuera de la farmacia para precisamente argumentar lo que en la audiencia argumentaban, que ellos estaban en legítima defensa. Nadie puede estar en legítima defensa cuando el agresor está sometido en el piso, ¿no? Ahora, en la sentencia, ¿qué responsabilidad se determinó para el médico forense que presentó el informe asegurando que los disparos fueron a distancia como producto de un tiroteo y no escasos centímetros y por la espalda, como indicaron los peritos venezolanos? Fue patética la presentación de ese perito en la audiencia, incluso hay un término forense que se llama el signo de Romanese, que es el que se produce cuando una persona es avaliada contra el piso. Y le preguntamos que si él conocía ese concepto y dijo que no. Yo no soy experto en ese campo, pero pregunté si ese concepto del signo de Romanese es un concepto nuevo o contemporáneo, en fin. Y los peritos nos dijeron que ese es uno de los conceptos que viene de más o menos desde hace más de un siglo. Y por lo tanto, pensamos que la actuación de ese perito legista de la policía fue una pericia muy deficiente, por decirlo menos, ¿no? Pero solo se la consideró deficiente, nada más. Nosotros, recuerde usted que pretendimos procesar también a los jueces policiales, procesamos al fiscal, procesamos a varias personas que en su momento, bajo un fraude judicial, crearon un proceso por un supuesto delito de función ante la Corte Distrital de la Policía de Guayaquil. Llamamos a juicio a esos jueces, lamentablemente no tuvimos éxito en poder conseguir que los jueces los vinculen al proceso y por lo tanto ahí fue un éxito parcial, digamos, el caso de Fiveca. Y por cierto, lo que sí también la Fiscalía quiere dejar absolutamente en claro, estaba procesado un general Poveda. El general Poveda es el que había autorizado la transferencia del señor González hacia la ciudad de Guayaquil, si bien con un acto administrativo, digamos, irregular, pero no fue posible probar de que Poveda sabía exactamente lo que iba a hacer González, ¿no? Ahora, de la acción del Grupo de Intervención y Rescate GIR que se desvió a la farmacia, ¿se estableció quién
quién la ordenó, quién fue el autor intelectual y si conocieron de esa decisión los oficiales superiores de la policía que se mencionan en el informe de la Comisión de la Verdad. No, González es el que lleva el operativo, pide el apoyo al GIR, moviliza a todo el equipo que tenía en Guayaquil. Es más, González ni siquiera se reportaba a sus superiores en la ciudad de Guayaquil, era una actividad absolutamente, comillas, secreta, ¿no? Pero lo sorprendente era que a pesar de que él oficialmente nadie sabía qué hacía, tenía el respaldo de todos los cuerpos policiales de Guayaquil, porque él se presentaba diciendo que venía en nombre, por mandato de su comandante general. Y obviamente, pues, frente a una afirmación de esa naturaleza, nadie le ponía ningún obstáculo. Ahora, lo el que mayor sí está González seguro... ha sido un oficial que fue distinguido, destacado en su lucha contra la delincuencia, pero siempre en operativos de este tipo, con enfrentamientos violentos contra grupos armados, delictivos, y tal vez por eso tenía ese apoyo. O sea, ¿cuál era la situación real de la policía? La situación real es que los operativos que ha hecho el coronel González, hay siempre un reguero de muertos impresionante, ¿no? Ahora, la tesis de la Fiscalía es, ahí había sin duda un asalto a la farmacia Fibeca, pero el hecho es que esos asaltantes, ya una vez reducidos, y si no presentaban un riesgo para los policías, tenían que haber sido reducidos a prisión y puestos a órdenes de los jueces. Lo que no se hizo fue eso. Ellos se convirtieron en jueces y además, como jueces, determinaron la pena de muerte de esas personas. Eso es absolutamente inaceptable en este país y eso la Fiscalía no lo va a tolerar. Ahora, en la sentencia, la Corte determina que el caso se llame ahora González y otros, para que no se sientan incómodos Fibeca y las Dolores. Y ahora, ¿qué va a pasar con los millares de personas respetables que llevan el apellido González? O sea, este caso va a terminar sin nombre. La decisión de la Corte es que judicialmente este caso se llame el caso González en referencia al coronel González. Por lo tanto, las personas que tienen apellido González deben saber de antemano que a quien se refiere este caso es a este oficial de policía que organizó, comandó y ejecutó las acciones en la farmacia Fibeca. Galo Chiriboga, fiscal general del Estado. Gracias por acompañarnos hoy.